Millones de personas en todo el mundo quedaron fascinadas con la saga de Carlos Castaneda sobre las enseñanzas del mítico brujo yaqui Don Juan, un auténtico ícono de nuestra época. Hasta su inesperada muerte en el año 1998, Carlos Castaneda destacó en el arte de ocultar su historia personal, logrando borrar prácticamente todas sus trazas. En su apasionante obra, Amy Wallace, hija y colaboradora del autor de gran éxito Irving Wallace, que posteriormente iniciaría una brillante carrera literaria en solitario, nos relata su vida junto a Carlos Castaneda, con quien mantendría una tormentosa relación íntima, así como una agridulce convivencia espiritual. Aprendiza de bruja, mi vida con Carlos Castaneda, nos revela a través de un estilo ameno y cautivador las miserias y grandezas de este enigmático y contradictorio personaje, y nos ofrece una detallada información de las andanzas de sus discípulos más cercanos, como las brujas Florinda Donner y Taisha Velar, con las que mantuvo un estrechísimo vínculo. Es el lector quien tendrá que decidir si Carlos Castaneda fue el nagual de nuestra era, cuya misión era transmitirnos las enseñanzas de Don Juan para que la humanidad alcanzara un nivel superior de conciencia. O se trataba de un megalómano y mentiroso compulsivo, creador de una secta destructiva, que indirectamente llevó a la locura y a la muerte a un gran número de personas que experimentaron de forma irresponsable con las psicodélicas plantas de poder. Aprendiza de bruja. Mi vida con Carlos Castaneda. Escrita por Amy Wallace. Bienvenidos, caminantes. Hoy iniciamos el viaje de Aprendiza de bruja, mi vida con Carlos Castaneda. Escrita por Amy Wallace. Título original: Sorcerer's Apprentice, My Life with Carlos Castaneda. Primera edición, abril 2005. A mi madre, quien realmente creyó que yo podía ser una escritora. A la memoria de mi padre, quien, como su querido amigo Carlos, creía que los sueños pueden hacerse realidad. Y para Scott Bradley, que dio vida a este libro. Todos los honores que los hombres pueden conceder a un semejante son menores comparados con el gran premio al que pueden y deben aspirar: encontrar su alma, su espíritu, su fuerza y valor divinos. El saber que pueden y deben vivir en libertad y con dignidad. La comprensión final de que la vida no es un morir un poco cada día, no un fin sin sentido, no un polvo al polvo, cenizas a las cenizas, sino un regalo inmenso y cegador arrebatado a la eternidad. The Price, Irving Wallace, 1964. Nota de la autora. Aprendiza de bruja es una relación de los hechos acaecidos en mis experiencias con Carlos Castaneda. Sin embargo, he optado por utilizar seudónimos con todas las personas que aparecen en el libro, menos con 6. Asimismo, he modificado los detalles de sus intervenciones y de sus antecedentes individuales. Tenga presente el lector
que solo se identifica a 6 personas mediante su nombre propio y otros detalles. Estas 6 personas son personajes públicos que han escrito sus propios libros, han concedido entrevistas y han dado charlas u otro tipo de apariciones públicas. 5 de las 6 personas a quien se identifica por su nombre auténtico y descripción constan en la lista que aparece al final del libro con el título Guía de personajes principales. Carlos Castaneda y los hombres y mujeres que le acompañaron, escribiendo y hablando sobre sus enseñanzas, pretendían captar seguidores de entre los millones de lectores de los grandes éxitos editoriales de Carlos. Así pues, buscaron y lograron atraer la mirada pública por todos los Estados Unidos y en el resto de países que visitaron. Sus creencias y prácticas fueron objeto de público debate y controversia. Esta es mi aportación a dicho debate. Va a llegar el momento de enseñar las cartas. Los secretos nos matan. Acuérdense, si tienen secretos, se los prometo, carajo, van a morir. Espero que lo entiendan si el momento les llega. Si se mueren agarrados a sus preciosos secretos, nunca me encontrarán. Carlos Castaneda. Ojalá fuera tan sencillo. Ojalá por ahí hubiera gente malvada perpetrando maldades y lo único necesario fuera apartarlos del resto de nosotros y destruirlos. Pero la línea que separa lo bueno de lo malo pasa por el corazón de todo ser humano. ¿Y quién está dispuesto a destruir un trozo de su corazón? Alexander Solzhenitsyn, Archipiélago Gulag. No se les puede decir nada a los que han perdido su verdadero amor, excepto bienvenidos. Ned Clay, Love and Love Reclaimed. Capítulo 1. Conozco al hombre más esquivo del mundo. Corría el verano de 1973 y yo tenía 17 años cuando fui a visitar a mis padres a Los Ángeles durante unas vacaciones de mi escuela de Vermont, en donde estudiaba interna. Me encontraba holgazaneando en mi antigua habitación, cultivando mi tranquilidad mientras mordisqueaba un tentempié de algarroba y pergeñaba una carta a mi primer amor. Por todas partes se veían desperdigadas obras de interés literario. Ada, Subcomics y el I Ching, Les Liaisons Dangereuses y de LA Free Press. Asimismo, mi novio me había pasado los ensayos de Wilhelm Reich, pero yo no los había entendido. Cada fin de semana por la noche, mis padres, Irving y Sylvia Wallace, asistían a una fiesta. Se ocupaban de una amplia gama de asuntos de Hollywood, a veces políticos y a veces estrictamente hollywoodenses, y en ocasiones literarios. Hubo reuniones para recoger fondos para Ralph Nader y Eugene McCarthy, cenas con Shirley MacLaine y Gregory Peck, Lauren Bacall y Art Buchwald, y fiestas con Henry Miller, Ray Bradbury, Alex Haley, Irving Stone y Sidney Sheldon. El famoso guionista cinematográfico Ernest Lehman era uno de los mejores amigos de mi padre y miembro sempiterno de la partida de póker de los jueves por la noche. Mi padre me contó que la primera vez que fumó marihuana fue con nuestros vecinos de al lado, Norman y Francis Lear, y que nos llegó metida en una lata de película vía Henry Mancini y Quincy Jones. Yo era una cría
y en aquel entonces para mí solo eran amigos de la familia, no famosos. En aquella noche primaveral, mis padres volvían de una cena organizada por sus viejos amigos, Ned y Mira Brown. Ned era un agente de Hollywood, ya veterano. Las familias se conocían desde hace décadas, desde la época en que eran pobres y luchaban codo con codo. Ahora, mi padre era uno de los 5 novelistas que más libros vendían del mundo, y Ned había organizado la reunión en su elegante mansión de Malibú, en primera línea de mar. Mi padre estaba exultante. Desde la entrada me saludó. «Hemos conocido a Carlos Castaneda». Me quedé pasmada. No se podía conocer a Carlos Castaneda así como así. Todo el mundo lo sabía. Castaneda era el gurú más célebre de su generación. Había escrito 2 número 1 en ventas en rápida sucesión. Su editorial era Simon & Schuster, y tanto él como mi padre habían trabajado con el mismo editor, Michael Korda, durante 20 años. Korda fue el descubridor del genio de Castaneda y quien escogió su tesis doctoral para publicarla. Ahora Castaneda era un personaje famoso en el mundo entero que se negaba a ser fotografiado o entrevistado y que constituía un misterio completo y absoluto. Según los estudiosos, Carlos César Salvador Arana Castaneda nació el 25 de diciembre de 1925 en la pequeña ciudad peruana de Cajamarca, hijo de un joyero de clase media. Para lograr borrar su historia personal, Castaneda afirmaba ser brasileño o argentino o mexicano y se negaba a decir cuántos años tenía. Sus más antiguos amigos cuentan que su madre murió cuando él tenía 25 años. Entonces, se encerró 3 días en su habitación sin probar bocado. Al salir, anunció que se iba de casa para siempre. Junto con su familia, también dejó atrás de sí a una novia embarazada. Castaneda estuvo 1 año estudiando en una escuela peruana de arte. Luego, el 23 de septiembre de 1951, se embarcó con destino a San Francisco. No tardó demasiado en borrar por completo a su familia. A sus amigos les contó que su madre había fallecido siendo él un crío, y que quien lo había criado era una abuela judía anarquista y que ponía bombas, y un abuelo obeso sexual que le aconsejó: «No te puedes follar a todas las mujeres del mundo, pero puedes intentarlo». Su abuelo lo educó para que fuese un depredador sexual, perfeccionando el arte de la lisonja y la seducción, y exigiéndole la realización de una primera conquista durante la pubertad. Demasiado aterrado para desobedecer esa orden tajante, Castaneda afirmaba que su iniciación sexual tuvo lugar detrás de una puerta y que resultó tan traumática que lo transformó en una persona nerviosa para toda su vida. De todas maneras, a ese abuelo brutal lo idealizó, lo cual contrasta con la descripción que nos deja de su padre. Una persona débil y agotada, alguien de quien avergonzarse. Su abuelo, habiéndole dicho que no era hermoso como un primo suyo, le dio el siguiente consejo: «Eres bajo y poco atractivo. Tu primo guapo en todas partes es bien recibido. Siempre tendrá las puertas abiertas allá donde vaya. Pero tú tienes que entrar por la puerta de atrás. Te voy a dar unas instrucciones. Cuando te acerques a una mujer, dile: «Cielos, eres la chica más bella que he visto en mi vida». Y luego vete. Espera un día y repíteselo. Hazlo 3 veces y no te le acerques. Toda su vida estará en tus manos». Esta técnica de seducción le funcionó. Sin embargo, la ansiedad que le producía el ser bajo, moreno y feo
una declaración de autoodio que le acompañó toda su vida, alimentó también su ansiedad por el rechazo. Carlos emprendió una interminable cruzada de seducciones seguidas de abandonos, comportándose según la tradición del misógino inseguro, cuyas conquistas representan otras tantas muescas en la culata. Trabajando aquí y allá en cosas de lo más raro, Carlos se presentó en Los Angeles Community College de California en 1955, en donde conoció a su futura esposa, Margaret Runyon. Al igual que Castaneda, Margaret se sentía fascinada por los estudios espirituales y paranormales. Contrajeron matrimonio en 1960. Carlos le reveló que se había hecho la vasectomía y le propuso que con un amigo de ambos la dejase embarazada. De esta unión nació un hijo llamado CJ, que fue legalmente adoptado por los Castaneda. Carlos lo mismo apabullaba al crío con muestras de cariño, como lo dejaba abandonado durante prolongados periodos, con lo que sus recuerdos son una mezcla de calidez y angustia. Durante ese periodo, Carlos intentó mejorar su psiquismo para superar su complejo de fealdad. Afirmaba haberse matriculado en un gimnasio de Hollywood en el que se ejercitaba Jack LaLanne. Posteriormente, regalaba los oídos de sus amigos con anécdotas sobre cuando le daba masaje a LaLanne caminando por su espalda. Asimismo, se quedaba pasmado mientras el culturista realizaba uno de sus trucos favoritos. Se comía un plátano, un puñado de galletitas saladas y se bebía un vaso de leche, por este orden. Acto seguido, lo vomitaba todo en orden inverso y cada cosa por separado. Era maravilloso. No me lo podía creer. En 1959, Castaneda ingresó en la UCLA, persiguiendo su sueño de llegar a ser antropólogo. Dio inicio a una serie de viajes en solitario a México para investigar el valor medicinal de determinadas plantas. Fueron dichos viajes los que le condujeron a seguir un aprendizaje de la mano de un chamán nativo o brujo, un hombre de conocimiento que afirmaba haber conocido en una parada de autobús. Castaneda escogió el seudónimo Don Juan Matus para su mentor Jackie. Margaret nunca fue invitada a dichas incursiones, con lo que ella especulaba que la razón del seudónimo es que solían beber vino Matus para cenar. En abril de 1968, la editorial University of California Press publicó la tesina de Carlos titulada The Teachings of Don Juan, a Jackie Way of Knowledge. Las enseñanzas de Don Juan, un modo Jackie de conocimiento. Un relato acerca de la formación de Castaneda como aprendiz de brujo. Cuando Simon & Schuster adquirieron los derechos para su lanzamiento multitudinario, el éxito fue enorme, alcanzando los primeros lugares de las listas de libros más vendidos. Posteriormente, todo aquello supuso un escándalo considerable para el Departamento de Antropología, cuyos miembros fueron acusados de la falta de rigor académico por aceptar este trabajo no convencional sin haber podido examinar las notas de campo correspondientes. Notas que Castaneda afirmó haber extraviado. También dijo haber perdido en un cine un segundo relato manuscrito sobre su formación, del cual no había copia. Las enseñanzas son una relación a lo cándido de los viajes de Carlos a México, en donde su mentor le guió por un aprendizaje que le hizo añicos la mente. En sus primeros años como discípulo, Carlos tuvo que ingerir peyote, datura y hongos psicodélicos, plantas alucinógenas todas ellas, lo cual le valió una reputación de defensor de las drogas y desencadenó una amplia experimentación. Su nombre, por lo tanto, continúa asociado a ellas.
Tras su estela, pues, innumerables buscadores espirituales de los 60 y los 70 tuvieron sus escarceos con plantas psicodélicas. Decían los rumores que periódicamente había lectores que fallecían por sobredosis o que hubo que internar después de experimentar en propia carne con plantas de poder en un intento de alcanzar planos más elevados. Carlos despreciaba esa asociación con el uso de drogas. Tanto en libros como en charlas, explicaba que don Juan le había dado sustancias psicodélicas al comienzo de su aprendizaje porque su forma de pensar era tan rígida que tenía que hacerla estallar con dinamita. Mientras críticos y expertos se enzarzaban en debates sobre si sus escritos eran un engaño o si eran ciertos, sus libros se vendían a millones en todo el mundo y se organizaban peregrinaciones al desierto de Sonora en busca de Carlos, de don Juan y de otros maestros yaquis. No hay noticia de que los hallasen. La segunda obra de Castaneda, A Separate Reality, Further Conversations with Don Juan, una realidad aparte, nuevas conversaciones con don Juan, se publicó en 1971. Es una crónica de su aprendizaje posterior, durante el que cabe suponer que Carlos saltó desde un despeñadero y sobrevivió. Se transformó en un cuervo y conoció a seres de otros mundos a los que llamó inorgánicos. Su forma de escribir era tan habilidosa que hacía creíble lo disparatado. Era el hombre de a pie, eternamente maravillado, cínico, aterrado y sobre todo inepto. Era el que siempre le fallaba al sabio don Juan con sus intentos de racionalizar lo inexplicable, ensalzando la lógica europea. Quizás su gran atractivo como escritor consistía en hacer creer a sus lectores que ellos habrían sido mejores aprendices de brujo. William S. Burroughs, ícono beat y autor de la novela revolucionaria Naked Lunch, le espetó al periodista Adam Block: ¿por qué don Juan no me eligió a mí en vez de al idiota de Carlos? Otra leyenda viva de la literatura que leía a Carlos era Hunter Thompson. En su epistolario Fear and Loathing in America, le escribía a Oscar Acosta, el modelo del abogado samoano de su libro más popular. Me he pasado gran parte del día metido en la bañera, leyendo ese libro atroz de don Juan, un modo yaqui de conocimiento. Muy raro, el viejo en cuestión siempre jodiendo al chaval, ¿no? Ahora que quizá tenía algo con lo de los 4 enemigos, habrá que pensar en ello. Cuando todo se acabe, estarás ahí sentado ayunando, esperando a que venga la tele. Un modo yaqui de mierda. Para bien o para mal, el término Don Juan se convirtió en algo familiar para toda una generación. Castaneda transformó un hombre ya famoso, gracias a Freud, como el obseso sexual de Lord Byron, que lo utilizaba para describir el filtreo patológico. Ahora significaba ser gurú y no ser promiscuo. Cuando refiriéndose a su mujer, John Lennon dijo: Yoko es mi don Juan, las aclaraciones sobraban. Los lectores estaban cautivados por las emocionantes posibilidades de que si también ellos se hacían discípulos de don Juan, se precipitarían a través del águila y serían libres. La metáfora del brujo para conservar el cuerpo y la plena conciencia tras el fallecimiento. Carlos pintó una imagen fantástica sobre navegar en el infinito. Su término para ese interminable periplo por los mundos sobrenaturales. Ello se lograba habiendo ardido desde dentro, la acción final de un brujo en la tierra.
Carlos sostenía que su maestro tenía el poder de escoger el momento de su despedida con sus aprendices y reconstruirse corporalmente en un plano más elevado, la segunda atención. En ocasiones, Castaneda escribía de una tentadora tercera atención, el reino de la libertad absoluta. Carlos afirmaba haberse pasado años rebotando entre su vida académica normal de Los Ángeles y su formación surrealista de México. La tensión de vivir una doble vida, una mágica, inexplicable, irracional. La otra, cotidiana, mundana, lo condujo a un derrumbamiento parcial y, en el último término, a una crisis nerviosa. Por fin, don Juan nombró a Carlos último nahual de un linaje que había durado centenares de años. Nahual, decía don Juan, era la palabra yaqui que significaba lo desconocido. Carlos les explicó a sus lectores que ya no era un hombre normal. Ahora poseía crecientes poderes mágicos, como la capacidad de leer el pensamiento, de cambiar de forma y de adoptar formas animales, de viajar a voluntad por otras dimensiones e interactuar con seres extraterrestres inorgánicos que habitaban en un universo paralelo. Dichos dones, o siddhis, como se conocen en las tradiciones orientales, solo se lograban a un coste personal muy elevado. En sus libros, Carlos nos describe sus padecimientos y una omnipresente sensación de terror. Cada vez que se proponía volver a su rutina acostumbrada, las enseñanzas de don Juan lo disuadían de ello. La vida cotidiana se le antojaba nimia. En sus últimos libros sostenía haber visto a don Juan estallar en llamas con varios miembros escogidos de su grupo. A Carlos no se lo llevaron consigo, sino que lo dejaron encargado de ocupar el lugar de su mentor como guía del grupo de aprendices revoltosos que quedaba. Ello fue el inicio de un periodo de luchas mágicas. Para su consternación, los discípulos heredados por Carlos estaban poseídos por una gran ansia de poder y de amor por los rituales de carácter mágico. Carlos compartía sus creencias acerca de depredadores incorpóreos. Sin embargo, soñaba con conducirlos hacia la libertad sin recurrir a los métodos arcanos de don Juan ni a sus engaños. El cuerpo energético de Carlos, según decía, estaba estructurado de forma muy distinta de la de su mentor. Aceptar a Castaneda como guía, pues, significaba adherirse a nuevas premisas más abstractas. Carlos se refería a sí mismo como el nahual de la libertad, un ser carente de ego, imposible de seducir mediante la acumulación de poderes mágicos, que él consideraba cosa de críos, indigna de un hombre de conocimiento. Las luchas posteriores resultaron en la disolución de los lazos que le unían a sus discípulos. Carlos deseaba que se mudaran a Los Ángeles y que fueran a la UCLA. Ellos preferían los desiertos mexicanos. Con el tiempo, se supone que la mayor parte de sus discípulos acumularon suficiente poder para abandonar la tierra en masse, en un segundo estallido de llamas, y reunirse con don Juan en sus desvaríos ultra mundanos. Don Juan dejó a Carlos con una predicción inquietante. Llegaría el día en que el espíritu, la fuerza ordenadora del universo, le enviaría 3 nuevas aprendices. Su misión consistía en guiar a aquellas 3 mujeres apodadas los 3 vientos. Carlos las buscó en vano. Con aire amenazador, don Juan le advirtió que le presentarían el mayor reto de su vida. En la cima de su fama, la vida de Castaneda estaba cubierta por un manto de secretismo. Una parte de su mística consistía en no conceder nunca entrevistas,
aunque en ocasiones consintió excepcionalmente en dar alguna charla improvisada a grupos reducidos. Carlos no permitía que le hiciesen fotos porque un hombre de conocimiento, Jackie, debe permanecer inaccesible, cueste lo que cueste, y las fotografías no sujetan al orden social. La ignorancia general sobre su aspecto acrecentó enormemente su fama y el halo de misticismo que lo cubría. Cuando la revista Time le propuso una entrevista en marzo de 1973, Castaneda lo consultó con don Juan, quien supuestamente dio su consentimiento para lo que fue tema de portada, ilustrado con pinturas psicodélicas fantasiosas. En las escasas fotos del interior, salvo en una, Carlos se medio tapaba el rostro con las manos, un libro o un sombrero. Estas fotos que realizó el fotógrafo Eddie Adams, ganador de un Pulitzer por la infame foto de la ejecución de un sospechoso de pertenecer al Vietcong a manos de un policía de Saigón. En realidad, son de un doble que Carlos contrató a instancias de don Juan para engañar al Time. Recientemente, Adams reveló que creía haber conocido al auténtico Castaneda, que le dijo: «Me tapo la cara porque parezco demasiado normal. No seré lo que la gente espera que sea. Se van a desilusionar». Me pregunté por qué motivo. Un hombre de conocimiento iba a preocuparse por lo que la gente pudiese pensar acerca de él. En 1977, Psychology Today publicó un artículo sobre Castaneda. Su director artístico, Tom Gould, en principio accedió al deseo de Carlos de no ser fotografiado, por lo que publicó una hoja en blanco de la cual se había borrado un retrato de Castaneda hecho a lápiz. En una ocasión, el pintor estadounidense Rauschenberg hizo lo propio con un dibujo de William de Kooning. Al final, le encargaron al artista Richard Oden que ilustrara el texto con un retrato a lápiz que Carlos en persona tenía que borrar. Sin embargo, a medio borrar, se detuvo diciendo que no creía encontrarse en el punto en el que me puedo borrar por completo. Al cabo de décadas, Carlos comentó despreciativamente: «Grabarte es una manera de dejarte clavado en el tiempo. El mundo estancado, el retrato estancado, son la antítesis del brujo. Quizá hayan visto un dibujo de Carlos Castaneda hecho por Richard Oden en Psychology Today en 1977. No hubo fotos, por lo que hizo un dibujo. Fatal. Decidió hacer otro. Fue un fracaso». El representante de Carlos recibía enormes paquetes de correspondencia dirigidos a su cliente, que cada semana procedía a tirar sin abrir. Carlos decía que cada semana hablaba con un ser incorpóreo a quien llamaba el emisario del sueño, una criatura descrita en su obra más cercana a la ciencia ficción, The Art of Dreaming, el arte de ensoñar. El emisario le dio instrucciones para escoger un paquete al azar cada año y, con los ojos cerrados, elegir una carta. Este emisario del sueño recuerda mucho a un Monty Hall del más allá. Nota del traductor. Monty Hall, famoso presentador chabacano de concursos norteamericanos de los años 70. El presagio obligaba a Carlos a localizar al autor de la carta. En una ocasión extrajo una petición para entrevistarlo que le había enviado una periodista brasileña, Graciela Coverland, que escribía para una revista de temática espiritual. Necesitó 2 años para encontrarla. La entrevista se publicó en 2 entregas y fue todo un acontecimiento de la nueva era.
En 1973, Carlos concedió otra de sus escasas entrevistas. Esta vez fue a Gwyneth Kravens y apareció en Harper's. En un solo párrafo en el que describe su infancia, se recogen al menos 10 mentiras descaradas. Sin embargo, en el mundo de Don Juan no existe nada parecido a mentir, y un brujo estaba obligado a cumplir la mágica tarea de borrar su historia personal. Sin la historia personal a la que cada uno de nosotros se adhiere, escribió Carlos, somos libres de reinventarnos, de recorrer el camino con corazón. Si no podemos alardear de ella, o suscitar conmiseración, o llamar la atención, entonces podemos utilizar la mente para la aventura, la exploración, la piratería, liberados de nuestro implacable enfoque en el yo. Mantener nuestra máscara social, explicaba don Juan, nos agota peligrosamente. Así pues, la prepotencia es nuestro peor enemigo. Para muchos lectores, el borrar su historia personal les supuso un día de maniobras. Los cónyuges infieles desembarazándose de su culpabilidad, los hijos descontentos de padres, carcas denunciando con aires de superioridad a su familia en nombre de una causa noble. La receta de Castaneda vibraba en sintonía con una generación que experimentaba con el amor libre, la meditación y la vida en comuna. Eliminaba el estigma de lo que estaba bien y lo que estaba mal. Mentir ya no era mentir, ahora era acechar, o locura controlada. Para mí, el llamamiento a borrar la historia personal significaba algo más. La ocasión de olvidar, de sustituir dolorosos episodios del pasado, producto de haber crecido en el seno de una familia afligida por las infidelidades, por una ingestión crónica de medicamentos y por ataques de nervios. Gracias a la filosofía del brujo, podía recrear incesantemente lo que Carlos llamaba mi historia personal. Era como escribir una novela infinitamente cambiante, sin inmoralidades persistentes de las que sentirse culpable. Lograr que los seres queridos enloqueciesen era un acto de valor, digno de un guerrero que había renunciado al repugnante orden social. Las historias tenían que estar siempre cambiando. Esa era la prueba que testimoniaba la fluidez del discípulo. Otra ventaja de dicha práctica es que te volvías misteriosa, inaccesible a los demás, especialmente al sexo opuesto, algo que Carlos aconsejaba en sus libros. Los practicantes se volvían seductores irresistibles. Tales acciones aparentemente alocadas abrían el camino hacia la libertad. Carlos era el papa de la sabiduría loca, un concepto popular en los 70 probablemente derivado del budismo tibetano. Castaneda le contó a Coverland, la periodista, cómo había arrojado a un ferviente discípulo a un banco del parque, añadiendo: la única manera de relacionarse con un psicótico es siendo también un psicótico. William Burroughs, contemporáneo de Carlos, sostenía algo parecido. Un psicótico es un tío que ha averiguado lo que pasa. Aunque la madre de Castaneda murió cuando él tenía 25 años, a Coverland le dijo que fue a los 6 y que había cargado con el peso horrendo de su amor, hasta que, en un enfrentamiento con su espíritu, inducido psicodélicamente, lo liberó. Posteriormente solía decirme que el que se hubiera muerto siendo él joven fue algo bueno, y que si no, la habría tenido que tirar escaleras abajo, y que habría sido un niño de mamá penoso. Entre los conceptos que Castaneda introduce en sus primeros 3 libros se cuentan: número 1. La importancia de lograr el silencio interior, también expresado como detener el monólogo interno.
Número 2. Una forma de sueño lúcido que supone en primer lugar hallar las propias manos en el sueño y luego controlarlo. Ambas eran formas muy potentes de incrementar la energía. Don Juan se refería a dichas prácticas como ver y dormir. Con el incremento en la energía propia, se abría la posibilidad de perder la importancia que uno se da a sí mismo. Un tema presente prioritariamente en las enseñanzas. El crecimiento interior movía algo que don Juan llamaba el punto de encaje. Se trataba de un punto del espacio situado detrás de la persona a la distancia de un brazo y entre los omóplatos. Ahí se encontraba la sede de la conciencia, y desde ahí la humanidad se había puesto de acuerdo colectivamente para observar el mundo de una forma limitada. Según don Juan, el foco de dicho pacto inconsciente era la lástima de sí mismo. Vivíamos como animales enjaulados, ciegos a las maravillas que nos rodean, muriendo inútilmente, sin nunca haber llegado a estar realmente vivos. Todos los ejercicios de don Juan pretendían mover ese punto de encaje para alejarlo de la autoabsorción. Don Juan, propinándole un fuerte manotazo en la espalda, sumía a Carlos en prolongados estados de conciencia elevada, haciendo que se diese cuenta de lo que don Juan consideraba preocupaciones pueriles como: ¿les gusto a mis amigos? ¿Mi novia me quiere de verdad? ¿Soy famoso y respetado? Una enseñanza favorita de los primeros libros era la concerniente a la utilidad de los pinches tiranos. Esas personas ubicuas de nuestro trabajo, de donde estudiamos, de la familia, que nos irritan, nos enfurecen y nos aburren. Pulirnos frente a ellos, ser pacientes y astutos, era ser un guerrero impecable, y no ya un ser humano miserable. Cuando ya no se nos podía encolerizar, ni despertar nuestros celos, ni hacernos competir o sentirnos superiores, es que habíamos alcanzado el estado mental del guerrero. Don Juan insistía en que nunca debíamos perder de vista un hecho esencial, que el auténtico enemigo siempre está dentro, que es contra nuestro propio egoísmo, contra lo que en último término tenemos que afilar si elegimos seguir el camino con corazón. La lucha duraba toda la vida, pero la batalla en sí ya deparaba la gloria, escribía Carlos, y preocuparse por vencer era ya haber perdido. Siempre pensé en Castaneda como en una Ayn Rand bajo los efectos del LSD, una objetivista puesta del revés. Don Juan no creía en Dios. Eso escandalizó a las bien arraigadas creencias católicas de Castaneda. Al final, Carlos acabó por creer que la paz celestial, vestir una túnica y tañer el arpa, era algo positivamente geriátrico. Más bien, escribió, vivimos en un universo pasmoso y lleno de peligros, habitado por criaturas y fuerzas insondables. Y solo una disciplina rigurosa y una lucha constante nos sacará del mar de gárgolas, que es como don Juan se refería a la humanidad. El miedo es lo que me mantiene en marcha, solía decir Castaneda. El miedo de que mi propia estupidez me aparte del camino hacia la libertad. Cuanto más se sube, de más alto se puede caer. Cuanta más energía tenemos, mayor es el riesgo de usarla mal, de sucumbir a la egomanía. Es posible que Carlos Castaneda cambiara el punto de encaje de toda una generación, aunque solo fuera por un instante, de tal forma que millones de lectores del mundo entero, por un momento, se apartaron de sus planificadas luchas en pos de alabanzas, fama y poder.
Las auténticas riquezas, escribía Carlos, provenían de comportarse guiados por una intención inflexible. El espíritu, al igual que Santa Claus, estaba siempre ojo avisor y no podía dejar de responder a la lucha que uno sostenía. Así pues, siempre nos enviaba dificultades de mayor envergadura y los medios para vencerlas. Richard Grossinger, en Planet Medicine, apuntaba lo siguiente. A pesar de la impresión generalizada de haber descubierto todo un conjunto de prácticas desconocidas hasta la fecha en Occidente, en sus libros no había ni una sola de ellas que no estuviese ya documentada. Lo que resultaba único en Castaneda es que se trataba del relato poético de un iniciado. Don Juan le dijo a Carlos que adoptase a la muerte como consejera, sabiendo que siempre se encontraba sobre su hombro izquierdo y que en cada momento tuviese muy presente que era un ser que iba a morir. Pleno a rebosar de dicha conciencia, la vida deja de ser una aburrida rutina. Pese a que Carlos evitaba el uso lúdico de toda sustancia psicodélica, escribió en detalle acerca de la forma en que las plantas de poder habían desplazado su punto de encaje, del yo y yo. Explicaba que la gran dificultad consistía en conservar el cambio logrado cuando el efecto de la droga desaparecía. Para reservar la energía, Carlos recomendaba varias prácticas, especialmente el cortar viejos vínculos. Proponía abandonar a la familia y a los amigos para siempre jamás, con el claro propósito de nunca más necesitar a otro ser humano. Leyendo entre líneas en sus evocadores relatos de poder, yo pensaba que lo que Carlos en realidad mostraba era que las personas le daban miedo, un miedo que llegaba a desquiciarlo, y al mismo tiempo creía, qué maravilloso sería no tener dependencias emocionales con su sempiterno riesgo de desencanto y dolor. Era eso lo que motivaba su búsqueda. Tras la pérdida de su madre, Carlos fue siempre el que abandonó, nunca el abandonado. Su necesidad de afianzarse en el trono del poder en sus relaciones con los amigos, amantes y colegas era tremenda, hasta el punto que parecía dictar la totalidad de sus acciones. Dicho tema ejerció una gran atracción en la ingente masa de sus lectores. El maestro ideal, Don Juan, el padre perfecto, afirmaba ofrecer un cariño a toda prueba a su pupilo, al tiempo que le enseñaba a liberarse del apego. Don Juan era un modelo de invulnerabilidad, y todo ello en un contexto de aventuras y emociones. Ya fuese escapar de las panteras del desierto o asistir a la muerte de un hijo en un accidente de construcción. Él desplazó su punto de encaje del sentimiento. Don Juan prometía una vida eterna, carente de dolor, tras décadas de lucha terrena. Era mejor que cientos de áridas horas recitando mantras, como aconsejan algunos budistas, para alcanzar un objetivo semejante. Por otra parte, se parecía sospechosamente al cristianismo convencional. Aunque Carlos reveló algunas de las técnicas de sus maestros, también afligía a sus lectores, insistiendo en que para seguir ese aprendizaje era absolutamente necesaria la presencia de un nahual como maestro profundo, con lo que la carrera consistía en hallar a Castaneda, o incluso mejor, en hallar a Don Juan. El impacto cultural de Castaneda llegó a tal extremo que Joyce Carol Oates escribió un extenso ensayo digno de admiración, afirmando que, tanto si eran pura ficción como si no, los libros de Castaneda eran producto de un genio de tamaña envergadura que en realidad no importaba.
Asimismo, un crítico del New York Times declaró: "No se puede exagerar el significado de lo que Carlos Castaneda ha llevado a cabo". Los críticos, para su enojo y consternación, le adjudicaron el alias de Padrino de la Nueva Era. Este universitario, que se odiaba a sí mismo y que se consideraba bajo, moreno y falto de atractivo, llegó a convertirse en héroe universal para toda una generación de buscadores. Ahora tenía acceso a las personalidades más famosas del mundo entero y, de hecho, para determinadas celebridades hastiadas del boato, el conocer a Castaneda supuso el acontecimiento de su vida. Sin embargo, había quien creía que el secretismo del que se rodeaba no era más que un excelente truco publicitario, mientras que no cesaban de correr rumores acerca de que estaba totalmente abrumado y aturdido por la fama y el éxito, y que era víctima de ataques de depresión y dudas. Recuerdo cuando mi padre vendió a la industria cinematográfica su primera novela, que fue un éxito en ventas, The Chapman Report, con Jane Fonda, en su primer papel protagonista. Tras toda una vida de luchar y apretarse el cinturón, le habían pagado más dinero del que nunca había soñado ganar. Las décadas de rechazos habían valido la pena. Ahora era rico y famoso, un autor polémico y solicitado. Comenzó a sufrir episodios de mareo y, aunque se resistía a ir al médico, cuando los episodios empeoraron, se decidió. Le aconsejaron someterse a cirugía cerebral. Mi padre se quedó horrorizado. Nadie iba a hurgarle en el cerebro con un cuchillo. A instancias de un amigo, acudió a la consulta de un psiquiatra, cuyo parecer era que mi padre estaba literalmente mareado del éxito. Tras oír dichas palabras, nunca más volvió a sufrir el menor ataque. Aunque Carlos conoció a innumerables celebridades, desde Janis Joplin hasta Sean Connery, aparentemente no tuvo amigos en el sentido convencional del término. Muy pocos de sus conocidos sabían su número de teléfono, siempre cambiante, y lo cierto es que Carlos se enorgullecía de su anonimato. Posteriormente explicó: "Las fotografías nos congelan, nos encierran en el tiempo. Lo mismo que nuestros, por así llamarlos, amigos. Nos atrapan al saber cuáles son nuestras rutinas cotidianas. Nos controlan con sus pensamientos. Las fotografías nos acorralan insidiosamente". Carlos contó que en una ocasión la esposa de George Plimpton le sacó una fotografía a escondidas para The Paris Review. Luego declaró: "Aquello no me hizo daño a mí, sino a ella. Ella es la que tendrá que pagar por lo que hizo". Ese fue uno de mis primeros encuentros con la inmensa cantidad de filosofías contradictorias de Carlos. Según rezan sus libros y algunas de sus rarísimas declaraciones públicas, en el mundo de los brujos no hay voluntarios. Si tenías suerte, pero que mucha suerte, Carlos te encontraba a ti. Carlos seguía el dedo del espíritu y escuchaba la omnisciente voz del emisario del sueño. Esta sentencia no impedía que la gente tratase de ingresar en su sacrosanto grupo de discípulos, ni tampoco cortó el continuo flujo de productores y directores que le iban detrás para lograr los derechos de pantalla de sus libros. Habiéndole indicado don Juan que nunca en vida suya se realizarían dichas películas, Carlos rechazó ofertas de Dino De Laurentiis, Jim Morrison, Pier Paolo Pasolini y Alejandro Jodorowsky. Oliver Stone le puso Ixtlan Films a su productora por el tercer libro de Castaneda, Viaje a Ixtlan. A Carlos le encantaba bromear. "Mis libros nunca se llevarán a la pantalla,
Pues de todas maneras, ¿quién iba a ser de Don Juan? ¿Anthony Quinn? Carlos, que medía 1,58 m, siempre bromeaba con su altura. Si en una cena el camarero me pregunta si deseo un montoncito bajo de crepas, ya le estoy dando de golpes. Estaba convencido de que para interpretar a su personaje, los productores de Hollywood escogerían a un primer actor alto y escultural. Le encantaba explicar que en una ocasión Federico Fellini se puso en contacto con él con la intención de llevar su œuvre a la pantalla. Carlos se interesó por la propuesta, hasta tal punto que se hicieron amigos. De hecho, no solo ellos dos se hicieron amigos, también una tercera persona, Regine Tal, la duendecillo secuaz de Carlos, de quien Fellini se enamoró perdidamente. Ella era uno de los 3 vientos que habían acabado por entrar en la vida de Carlos. Nacida en Venezuela, de padres alemanes, Regine era una dínamo rubia, de ojos azules, que hablaba alemán, español e inglés con fluidez, y que estaba estudiando antropología en la UCLA cuando conoció a Castaneda. Aquella Gina, tan diminuta y mágica, la encontró tan energética que la apodó el pequeño colibrí. Asimismo, ella poseía un animal totémico mágico y hechicero, la rana. Estaba orgullosa de ser una rana, por cuanto las ranas son moradores a un tiempo de la tierra y del agua. Según Carlos, Fellini se los llevó en avión a Roma, en donde tenían que celebrar una reunión. Carlos acabó por cogerle cariño al legendario director, pese a lo que él tildaba de su monstruoso ego. Era de lo más emocionante escuchar las historias del encuentro de estos 2 grandes íconos. Para mí, era algo que se situaba más allá de meros chismorreos. Eran como tableaux inéditos de vidas de genios. Al parecer, Fellini siguió persiguiendo a Gina tras su regreso a Los Ángeles. Le enviaba docenas de rosas cada día. La llamó constantemente durante meses. Gina, por su parte, lo describía como tremendamente dulce, asexual, casi femenino, muy atractivo. Una vez, explicaba, Federico alquiló un coche para enseñarlos la Italia rural. Era un conductor horroroso. De hecho, llevaba 10 años sin coger el volante. Y aún así, insistió en ser nuestro chofer. En el asiento de delante iba su acompañante de por entonces, una prostituta metida en carnes y muy llamativa, con unos senos enormes que se le salían de la blusa y una faja que se le transparentaba tras una falda ceñida. Usaba un carmín de un rojo encendido que le manchaba los dientes y tanto ella como Federico llevaban la mano constantemente puesta en el regazo del otro, mientras él no cesaba de virar por aquellas carreteras comarcales. Era demasiado presumido para ponerse las gafas, con lo que casi nos mata. Yo estaba muerta de miedo. Todo el rato iba haciendo paradas para beber algo. O sea, que dudo mucho que llegase a estar sobrio ni un solo momento. Y Mastroianni, que venía con nosotros, bebió el doble que Federico. Carlos metió baza. Estaba coladísimo por Gina. Cariño, le decía, eres pequeñita, pero cortas como un cuchillo mortal. Y como apodo le puso mi cuchillito. Me encantaba sentarme en sus rodillas, decía Gina, y notar su mejilla. Pese al alcohol, tenía una piel tersa y delicada, como la de una criatura o una mujer. Carlos se reía. Él decía, te esperaré, siempre te esperaré, cariño, mi tesoro. Bueno, pues cuando volvimos al hotel de Roma, nos fuimos directo a la cama reventados por la salida.
Por la mañana, carajo, coño, menudo espectáculo. Sangre de pollo en la parte de afuera de la puerta del hotel. Habían echado a perder las alfombras. Y plumas. Los vestíbulos que conducían a nuestras habitaciones estaban repletos de plumas. ¡Qué pendejo! Esa era la idea que tenía Federico para anunciar la brujería de Castaneda. Pucha, nos largamos de inmediato. Durante 6 meses me estuvo enviando rosas cada día, dijo Gina, suspirando. Fellini volvió a relatar su aventura en una tira cómica que creó acerca de su búsqueda del chamán andino, con apariciones de invitados dibujados como Mastroianni, Jodorowsky y muchos cactus. A Carlos, Hollywood le divertía un montón. Le encantaba explicar una fiesta en que estuvo con Sean Connery, Steve McQueen y Clint Eastwood. Eran gigantes, decía, agitando los brazos para indicar su asombrosa estatura. Descollaban sobre mí. Estaba perdido. Y además bebían tal que así, e indicaba el tamaño correspondiente a una botella de litro, fue increíble. Y eso solo era para empezar. Ni se emborracharon. Solo era para empezar la noche. ¿Y de qué estuvieron hablando durante 4 horas? De la próstata. Todos tenían próstata. Carlos nunca llegó a dominar el uso correcto de determinados nombres en inglés, lo cual añadía una cierta gracia histérica a algunas de sus exclamaciones. Siempre dijo, tenía migraña, tenía colon. Hablando sobre su fiesta, con aquellas estrellas achacosas de la pantalla, Carlos proseguía. Y tenían el hígado hecho trizas. Ah, pero el mío también. Pero de las plantas que me dio don Juan, porque yo era demasiado cabezota para percibir y tenía que defender el punto de vista de un europeo racional. Pero solo fue temporal. Esos actores, esos pedazos de alces, todos pillarán el cáncer. Pendejos idiotas. Yo nunca me moriré de la gran C. Antes me vuelo la tapa de los sesos. Se los prometo. Volvemos a una tarde de 1973. Al igual que la mayor parte de mis amistades, yo también había leído los primeros libros de Castaneda, y en su filosofía y relatos prodigiosos había hallado la magia de la que carecía debido a la vida que llevaba. A los 17, una puede sentirse dolorosamente hastiada. Por aquel entonces estaba leyendo a Huysmans y a Wilde, y ya me sentía a punto para tener un retrato en el desván. Mi familia literaria era poco común, pero de todas maneras yo era una típica hippie californiana con estudios y una buscadora espiritual entusiasta. Estudiaba Qigong y otras artes marciales como práctica espiritual y había escrito en colaboración un libro seminal sobre sanación psíquica y telepatía. En cuanto a mis padres, pese a estar atravesando un periodo de rebeldía, nunca dejé de compartir su enriquecedora curiosidad por lo extraño. Nunca he conocido a nadie más curioso que mi padre y, sin embargo, a mis 17 ya había llegado a la conclusión de que tanto él como mi madre eran bastante carrozones. Esto fue unos años antes de comprender que las novelas de mi padre, The Price, sobre el desagradable politiqueo encubierto que controlaba la concesión de los Nobel, y The Man, acerca del primer presidente negro de los Estados Unidos, suponían un desafío a las convenciones sociales por cuanto abordaban temas hasta entonces prohibidos. Sus libros habían cosechado unas críticas tan feroces desde la derecha religiosa que fueron pasto de las llamas por su contenido radical y en pro de los afroamericanos. Mi padre llegó a recibir amenazas de asesinos racistas y antisemitas, y sin embargo, continuó defendiendo sus ideas por escrito.
Así pues, mis padres habían conocido a Castaneda, uno de mis mayores héroes y un héroe de mi generación. Yo les escuchaba, sumida en un silencio extraño y respetuoso, mientras explicaban que Castaneda era cliente de Ned y un puro deleite, erudito, optimista, maravilloso. Mi padre no había mostrado tamaño entusiasmo por haber conocido a una leyenda viva desde su visita al despacho oval en la que le dio la mano al presidente Kennedy. Sin embargo, y por raro que parezca, mi padre nunca mostró el menor interés por leer o hablar de los libros de Carlos. De hecho, lo ignoraba absolutamente todo sobre su filosofía. La cuestión socialmente enjundiosa de si Carlos era un brujo auténtico o el mayor fraude literario del siglo XX lo dejaba totalmente indiferente. Se comportaba como si se hubiese reencontrado con un antiguo hermano extraviado, y eso era lo único que contaba. En sus ojos yo apreciaba una chispa que delataba la profunda admiración que Carlos despertaba en él. El placer que hallaba en contarse cuentos con otro maestro era palpable. He aquí alguien que había creado y poblado mundos mágicos, que era lo mismo que mi padre le encantaba hacer en sus novelones de 800 páginas de intrigas políticas. Mis padres también conocieron a la encantadora compañera de Carlos, una mujer de gran elegancia llamada Anna Marie Carter. No les quedó claro si se trataba o no de su acompañante. «Algo misterioso está sucediendo», dijo mi padre pensativamente. Anna Marie cursaba estudios de licenciatura en el Departamento de Antropología de la UCLA. Ned le dijo en confianza a mi padre que estaba seguro de que los libros de su cliente eran un disparate y que nunca se tomaría la molestia de leerlos, aunque su mujer sí los había leído. La relación de Carlos con su editor, Michael Korda, era aparentemente algo más intelectual, aunque Carlos se quejaba de que Korda siempre estaba tratando de arrancarle una confesión. Le suplicaba: «Venga, Carlos, cuéntamelo. Te lo has inventado todo, ¿no?» Al parecer, Carlos se reía de sus interrogatorios y disfrutaba haciendo imitaciones paródicas de lo que consideraba esnobismo por parte de Korda. Se muere por ser inglés. ¿Te habías fijado en sus patillas últimamente? ¿Quieres ser un Beatle? Carajo, está tan tieso, es tan sensual como un trozo de madera. Korda es el ejemplo perfecto de lo que nos han hecho. Como mínimo, mi agente no fanfarronea. Eso me gusta. Cuando le digo a Korda que tiene poder, se lo traga. Menuda egomanía. En cambio, Ned solo pretende hacer un buen trato. Eso lo entiendo. En una ocasión, la American Express se dirigió a Ned y su presidente le preguntó: «¿Qué tal lleva Carlos lo de su tarjeta?» Y me dice: «Ven a volar conmigo». Cuando le dije que no, tendrían que haber visto la cara que puso Ned al ver que se esfumaba su comisión de $150,000. «Ven a volar conmigo, carajo. Por lo menos quería ganar dinero y eso estaba bien. Mikey quiere que lo quieran». Por muy divertidas que fuesen sus historias, no presagiaban nada bueno respecto a lo que significaba ser amigo de Carlos. Mi padre concluyó su relato de la cena con una orden alegre: «Tienes que conocer a Carlos. Ned lo arreglará ahora mismo». Yo, a mis 17 años, y sin miedo de nadie, o eso es lo que creía, dejé escapar un «no, es demasiado famoso. ¿Qué le voy a decir?». Yo nunca antes me había sentido intimidada ante la perspectiva de conocer a famosos. El temible Harold Robbins fue quien me enseñó a nadar en la Riviera Francesa. El maravilloso Ray Bradbury
tuvo la amabilidad de escribirme un artículo para la revista del instituto. Y Charles Schulz, el marchoso, el hombre más generoso que he conocido en mi vida, dibujó unas tiras cómicas de Snoopy en exclusiva para mí. Dichas personas me parecían simplemente como los demás adultos, solo que un poco más divertidas o más excéntricas que el resto de los mayores, pero no me daban ningún miedo. Entonces, ¿por qué la perspectiva de conocer a Castaneda se me antojaba tan aterradora? No había recibido una impresión tan profunda con respecto a mi padre desde que conoció a John Lennon y Yoko Ono en una fiesta. Al parecer, Yoko reconoció a Irving y tirándole de la manga a su marido exclamó: «¡Celos, John! ¡Es Irving Wallace!». John le dio un fuerte apretón de manos que traslucía un respeto reverencial mientras balbucía su admiración por The Man, un libro del que decía que le había cambiado la vida. Y ahora esto. Estaba paralizada. No hubo forma humana de convencerlo. «Insisto», dijo. Ahí se acabó la discusión. Además, si los rumores sobre Carlos eran ciertos, lo más probable es que nunca se diera una segunda oportunidad de conocerlo. Al cabo de una semana, me dirigía a casa de Ned y Mira, en compañía de mi hermano David, su mujer Flora y mis padres. Según nos íbamos aproximando a la entrada, trataba de ocultar mi nerviosismo tras una cálida sonrisa. Inmediatamente vi a Carlos de pie en la puerta. Era exactamente igual de alto que yo, 1,58. Agradablemente rechoncho, y vestía inmaculadamente un traje oscuro y corbata. Nada que ver con el atavío de chamán que más o menos me había imaginado. ¿Turbante? ¿Tocado de plumas? Un atuendo mucho más formal de lo habitual en los 70. Su pelo era una tupida mata de rizos negros. Tenía una sonrisa luminosa y unos ojos oscuros y reconfortantes. Me pareció extraordinariamente atractivo. Inmediatamente me sentí a gusto. Me tendió su mano y me ofreció el tipo de cálido saludo que le darías a un amigo al que no hubieses visto en mucho tiempo. Su sonrisa, cautivadora, mostraba unos incisivos acordes con la antigua moda mexicana. Los llevaba cubiertos con sendas fundas de oro en forma de U. Apenas tardé en quedarme impresionada por la relación que se estableció entre él y mi padre, la cual le dio a la cena un tono de reunión familiar feliz. No hubo ni pausas tensas, ni silencios torpes, ni una aburrida charla insustancial. Me sentía poseedora de una libertad total para intervenir y deseaba que la cena no llegara a su fin. De lo que Carlos dijo aquella noche, nada recuerdo, solo que hablaba con mucho acento y que nos recibió con suma exquisitez, regalándonos con historias divertidas. Asimismo, a menudo se refirió a su encantadora acompañante Anna Marie. Ambos me hicieron multitud de preguntas acerca de mi internado, profiriendo exclamaciones ante mis respuestas, como si aquellas historias de adolescente de Nueva Inglaterra y mis estudios constituyesen para ellos auténticas revelaciones. Carlos mostró mucho interés en que completase mis estudios. Anna Marie era guapa, diminuta, de bellas facciones, con una melena castaña que le llegaba a la cintura. La encontré tan encantadora como a Carlos. Cualquier posible expectativa sobre una conversación acerca de lo sobrenatural se desvaneció ante aquellas personas tan divertidas y transparentes. La exuberancia de Carlos se impuso por encima de todas mis ansias. Nos despedimos dándonos grandes abrazos, y lo último que recuerdo es que Carlos sostenía mi mano entre las suyas y me miraba a los ojos, asegurándome que aquella
no sería la última vez que nos íbamos a ver. Al cabo de unos días, me llegó un libro a casa. Se trataba de su éxito, una realidad aparte. La dedicatoria rezaba como sigue. Para Amy Wallace, con mis mejores deseos. El camino a la libertad es a veces un susurro al oído, dijo don Juan. Carlos Castaneda. Por notable que fuese la dedicatoria, no podía dejar de fijarme en la torpeza de su construcción. Eso formaba parte de su inocencia, de su dulzura. Es posible que a pesar de su enorme insistencia en que ningún editor le tocase ni una coma de sus obras, los éxitos de Carlos Castaneda hubiesen sido corregidos en profundidad. Eso es lo que al cabo de unos años, un topo de Simon & Schuster me dijo exactamente. Pero se trataba de un tema tan delicado que Carlos se erizaba a la menor insinuación, en el sentido de que alguien le hubiese podido ayudar. Después de todo, tenía a gala el hecho de que un guerrero carece de necesidades, y él, el único del planeta, era el último guerrero, el guerrero consumado. Al cabo de una semana tuve el sueño más vívido de mi vida. Un hombre bajito estaba sentado a la mesa. 3 mujeres con sus rostros ocultos por la bruma permanecían de pie tras él. Yo sabía que eran hechiceras y que pese a la cara del hombre estaba difuminada, se trataba de Carlos. Habló largo y tendido sobre la importancia de dar inicio a una revolución. Supuse que se refería a un levantamiento político, pero dijo que se trataba de algo infinitamente más profundo, una revolución del espíritu del individuo. Me dijo que los volvería a encontrar. Estaba muy serio, incluso escalofriante. Nada que ver con aquel hombre risueño de la cena. Me desperté, sintiéndome más rara que nunca tras un sueño. Supe, sin lugar a dudas, que mientras viviese, lo recordaría. Esto fue una producción de Chavenato. Una narración de Energía Fina. Siguiendo un sueño. Así es como nos encontramos. Gracias por tu sintonía.